Ya que les di la introducción y les recordé el tema que usamos la semana pasada, el tema de hoy se llama la Trinidad. Irónicamente, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, así como nosotros lo podríamos encontrar, así como Trinidad. ¿Verdad? Usted busca en la concordancia bíblica Trinidad y no va a venir, ¿sí? Pero viene la explicación de lo que es la Trinidad, ¿sí? Que es tres personas en una. Eso es Trinidad, unidad, ¿sí? Y nos vamos a estar viendo varios versículos de la Biblia, ¿verdad? Esta serie que se llama la Declaración de Fe, vamos a ver temas como la Trinidad, la Santa Biblia, vamos a ver la iglesia, vamos a ver la misión de la iglesia aquí en la tierra, vamos a ver cómo nosotros, en el concepto de nosotros del matrimonio, el concepto que tenemos nosotros de lo que son los hijos, ¿sí? El concepto que nosotros tenemos, por ejemplo, de lo que es la salvación, el concepto que nosotros tenemos acerca, ¿sí?, de los sacramentos como lo que es el bautismo en agua y la cena del Señor. Entonces ahí tenemos citas bíblicas donde van a ir poniendo el fundamento. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sí? Ahora en la mañana hablaba con una persona y esa persona me decía: qué bonito estuvo la adoración, me encantó, me gustó, me llené. Le dije, correcto, ¿sí? Pero dice que cuando Jesús iba creciendo, dice que él crecía no solo en estatura, sino que él crecía en gracia y en sabiduría, ¿sí? Entonces usted y yo no podemos crecer solamente adorando a Dios y no conociendo a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ir las dos cosas tomadas de la mano. Tenemos que ir teniendo una comunión íntima con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, pero sobre todo, ¿sí?, tenemos que ir nosotros también, ir creciendo en conocimiento, en gracia, en sabiduría, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted busque 1 Juan 5, versículo 7. ¿Y qué es lo que nosotros creemos acerca de la Trinidad? Existe un solo Dios eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son iguales y son eternos o eternales. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 7 de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ok? Estamos hablando aquí acerca de la unidad. Entonces, si usted se fija, aquí no dice la palabra Trinidad, pero nos la explique de tal manera que nosotros podamos tomar el concepto y entender que es un Dios en tres personas, pero un solo Dios. Y algo que yo quiero que nosotros partamos desde este principio. Hay principios en la Biblia que nosotros vamos a ver a veces un poquito difíciles de entender, o a lo mejor van a ser un poquito complicados de poder entender o poder conceptualizar todo. Pero por eso partimos en que la Biblia es nuestro manual dictatorial, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, su niño, ¿sí?, mis hijos, yo me acuerdo que al principio, o sea, yo les decía algo a ellos y yo me daba cuenta que ellos no lo habían entendido, pero ellos me hacían caso. Como ellos podían, me hacían caso. Pero conforme fueron creciendo, fueron entendiendo más y fueron siendo más precisos a lo que yo trataba de decirles o enseñarles, o que yo quería que ellos aplicaran. Entonces, así también. Tal vez usted me diga, ¿sabes qué? Yo no entiendo mucho, se me complica eso, que 3, 1. Bueno, mire, usted básese en lo que dice la palabra de Dios, apréndase este versículo así textualmente, y usted, con eso que usted se lo aprenda, con eso va a ser suficiente para usted. Lo voy a repetir otra vez, 1 Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Y estos tres son, ¿cuántos? Uno. Ok, entonces ese es nuestro principio, así de fácil, no se complique la vida. Vamos a ver cómo, si los tres son uno o son por separado, porque hay veces que oímos algunas enseñanzas que están mal aplicadas cuando te dicen, por ejemplo, es que esto es como el agua, ¿sí? La pones en el refrigerador, se congela y ya pasó de un estado al otro estado, ¿sí? La hierves y se evapora y ya pasó a otro estado. Y quieren compararlo con la Trinidad y no es así. ¿Por qué? Porque aquí solamente es cómo cambia esa propiedad del agua. Pero aquí Dios no cambia ni actúa por separado. Aquí vamos a ver cómo siempre Dios actúa junto los tres. Vamos a ver, fíjate lo que dice, una acción unánime. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26. Busque Génesis 1:26. Es el primer libro de la Biblia, ¿ok? Y dice de la siguiente manera, y dijo, hagamos. Dijo, fíjate, empezó en forma singular. Dijo, ¿quién? Dios. Pero después dice, hagamos. De singular pasó a ¿qué? A plural, ¿ok? Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Si tú te fijas, aquí hubo una acción junta. Los tres se pusieron de acuerdo para funcionar. No vemos funcionando por separado. No vemos como que Dios hizo una cosa, Jesucristo otra y el Espíritu Santo otra. Por ejemplo, yo al principio, yo también pensaba lo mismo. Yo decía, no, es que en el Antiguo Testamento era Jehová, en el Nuevo era Jesucristo, y después de que Jesucristo subió al Padre, ahora es el Espíritu Santo. Pero no, realmente siempre han existido las tres personas de la Trinidad y siempre funcionan al mismo tiempo. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Acuérdese, si la Biblia es su manual dictatorial, usted tiene de aquí en adelante que empezar a leerlo y tiene que empezar a entender muchas cosas. Ahí hay un método que se llama un método temático. ¿Qué quiere decir? Que usted diga, ok, yo voy a buscar todos los versículos que hablen de este tema y voy a analizarlos y voy a tratar de aprender. Entonces usted tome tiempo para aprender, ¿sí?, de una forma temática lo que Dios quiere enseñarlo, llevarlo a funcionamiento. Dice Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Quién estaba ahí? Jesús. En ese momento se abrió el cielo y dice, y vio al Espíritu Santo bajar como una paloma. ¿Quién más está ahí? El Espíritu Santo. Dice, y al posarse sobre él, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido de él. Vemos a los tres funcionando y actuando al mismo tiempo, ¿sí? No podemos verlos por separado, ¿sí? Entonces es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ¿a quién le voy a orar? ¿Al Padre? ¿Le voy a orar al Hijo? ¿O le voy a orar al Espíritu Santo? Pues en realidad cuando lo hacemos a la misma persona, ¿sí? Pero vamos a recordar ahorita cómo esa persona, ¿sí?, tiene una función. Cuando Jesús dijo, yo me voy a ir, pero los voy a dejar a uno igual que yo, para que Él esté con ustedes todo el tiempo, ¿sí? Entonces hay una parte que funciona de Dios estando con nosotros todo el tiempo. Hay una parte de Dios que dice que Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre, ¿sí? Y el Padre dice, oye, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínate yo que soy su Padre, ¿no les daré lo mejor?
Entonces siempre el Padre está al cuidado y está atento de nosotros. Y vemos como aquí, ¿sí?, hay una orden o hay un requerimiento de parte de Dios para nosotros. Que cuando usted y yo predicamos, ¿sí?, predicamos a Jesucristo o predicamos al Padre o predicamos al Espíritu Santo, realmente tenemos que predicar a las tres personas al mismo tiempo. Y lo vemos en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19. Es un versículo muy conocido por todos. Dice así el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir con ese Dios que está en tres personas, pero es un solo Dios. Y ahorita vamos a ver cómo es que Jesús es Dios. Vamos a ver a Lucas 1:35. Dice Lucas 1:35 de la siguiente manera: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, está hablando de Jesús, será llamado el Hijo de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que aunque Jesús vino y tomó una forma humana, nunca dejó de ser Dios, ¿sí? Entonces hay veces que oímos que la gente dice: no, es que Jesús era Dios, por eso Él pudo hacer lo que hizo, ¿sí? Pero si usted dice aquí que va a nacer, un Dios no puede nacer, un Dios no tiene un nacimiento, ¿sí? Un Dios es eterno y es por siempre un Dios. Entonces sabemos que Dios siempre ha estado ahí desde el principio. Vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Dice 2 Corintios 3:17. Le voy a dar, yo sé que usted es bien rápido, le voy a dar 2 segundos. 1, 2, nada, es cierto. Ok, 2 Corintios 3:17 dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, cuando nosotros queremos realmente tener libertad en nuestra vida, nosotros tenemos que venir e invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos liberta. ¿De qué nos va a libertar el Espíritu Santo? Pues de muchas ataduras que nosotros tenemos, de muchos bloqueos que nosotros tenemos, de muchas acciones, de muchas creencias, de muchos paradigmas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo no alcanzaba a ver muchas cosas, ni me las imaginaba. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, el Espíritu Santo me revela y me hace entender que tengo que hacer muchos cambios en mi vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, Él trae libertad, porque esa es una de las características que Él tiene. Dice la Trinidad: Dios es un Dios en tres personas. Vamos a irnos al libro primero de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Usted nomás pasa el índice y ahí se va a encontrar capítulo 1. Aquí está hablando acerca de la creación. Y si usted se pone atención, usted se va a dar cuenta que aquí hay una junta. Tienen una junta y ellos están hablando entre sí. Y dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios, una sola persona, ¿verdad? Y la tierra era un caos y todas las tinieblas cubrían el abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya vemos ahí a la segunda persona, ¿verdad? Y dice usted: ¿y dónde está Jesús? Bueno, dice el versículo 3: y dijo Dios. ¿Qué es? Y dijo Dios. Es el verbo, es la acción, ¿sí? Y dijo Dios. Dios
dio la acción, dijo que exista la luz y la luz llegó a existir, ¿sí? Ahí nos vamos a ir inmediatamente a Juan, capítulo 1, versículo 1, para poder entender lo que yo les estoy explicando ahorita al principio. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, ¿cuál era el principio? En Génesis 1:1, cuando dijo que dijo Dios creó al cielo y la tierra, ¿verdad? Ese era el principio. Dice, y en el principio era el verbo, ¿ok? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era un principio, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada hubiera sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí nosotros parece un trabalenguas, pero te la voy a poner de esta manera, ¿sí? Dice que Jesús, Él es el verbo encarnado. Él es la acción de Dios encarnado. Entonces nosotros siempre vamos a ver la existencia de las tres personas. Entonces, yo voy a estar a prepararme para terminar, ¿sí? Pero yo quiero que ahora tú y yo empecemos a entender a qué Dios nosotros servimos. Esto es algo bien básico, ¿sí? A cuenta que tal vez si ustedes ya, la mayoría de ustedes ya conoce a Dios de hace tiempo, entonces usted ya debe de conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero siempre es bueno darle una repasada y es bueno también porque a veces tenemos gente nueva que necesita entender este principio, ¿sí? Entonces, cuando usted entiende que Dios es un solo Dios en tres personas y que actúan juntos y que funcionan juntos y que hacen planes juntos y que vienen y te visitan juntos y que vienen y obran sus milagros y obran todas las maravillas que hacen nosotros con esa unidad, ¿sí? Nos da la seguridad y nos da la certeza que nosotros estamos sirviendo al Dios correcto y que estamos funcionando de la manera correcta. Yo quiero terminar con esto. Si tú te fijas, estamos hablando de un Dios que es, ¿sí? No estamos hablando de todas las cosas que hizo Dios. Por ejemplo, ¿qué hizo Dios? Hizo la tierra, hizo los animales, hizo la luz, hizo todo. Después vimos que Dios abrió el mar rojo, vimos que Dios vino y trajo muchos milagros en la tierra, vimos que Dios hizo tantas cosas, ¿sí? Vimos que, por ejemplo, Jesucristo vino y murió por nosotros, vimos que el Espíritu Santo vino y bajó en el Pentecostés como una llama en cada hombre. Entonces, lo más importante no es que yo me enfoque en lo que Dios hace, o que yo me enfoque en lo que Dios puede darme, o que yo me enfoque en las manifestaciones de Dios o las manifestaciones del Espíritu Santo o las manifestaciones, ¿sí? De la visitación del Espíritu Santo, que las lenguas y sacar demonios. Yo no me quiero enfocar eso ahorita. Y usted dice, ¿por qué? Porque eso no es importante. No, es muy importante. Pero lo más importante es que nosotros nos enfocamos en buscar la presencia de Dios, ¿sí? Lo que Dios es para nosotros. Dios significa para nosotros el que es, ¿sí? Él decía, dijo a Moisés, y cuando pregunten, ¿quién eres? ¿Qué le voy a decir? Tú nomás dile el que el yo soy, te mandó. No le dijo a Moisés, ve dile el que yo hago, te mandó. ¿Qué te dijo? El que yo soy, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo nos enfocamos en buscar la presencia de Dios y conocer al Dios que es, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a descansar. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias nos preocupamos por hacer cosas, nos preocupamos por tener mucha actividad.
hacer este servicio y hacer otro servicio y traer gente y traer esto y hacer lo otro y hacer aquello, pero no estamos enfocándonos, ¿sí?, en ser. Entonces yo quiero que tú y yo nos enfocamos, y les decía en la mañana, tenemos que disfrutar la paternidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que disfrutar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que disfrutar, ¿sí?, lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz. Nosotros tenemos que venir y realmente decidir ser, ¿sí?, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y dice, y a los que creen en mi nombre se les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahí está el secreto de ser. No nos dio la autoridad simplemente para hacer cosas, porque cuando tú eres, ¿sí?, automáticamente vas a recibir todo lo demás. Fíjate, vamos a ver una ilustración pequeña. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Yo quiero mi herencia y me voy y me la voy a disfrutar. Se le dieron su herencia, se fue y bueno, pero alguien se quedó en la casa. Ahí es en el que me voy a enfocar. Casi nadie nos enfocamos en el hermano mayor, ¿verdad? Casi nadie nos preocupamos por ese muchacho que ahí decidió quedarse. Y dice que cuando el hijo pródigo decide regresar, y cuando lo ve el hijo mayor venir, ¿qué pasó? Su corazón se llenó de amargura, se llenó de celo, ¿sí? Y le dijo al papá, oye, pues yo aquí soy el que cuida el rancho, el que cuida las chivas, el que cuida el ganado. Yo aquí soy el que hace esto, el que hace el otro, el que hace aquello. Yo soy aquí el que hace todo, en otras palabras. Dijo, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Y este que se fue y derrochó todo, ahora que viene arrepentido, lo recibes como si nada, y a mí nunca me has dado nada, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo el hijo mayor? Se concentró en hacer cosas. Porque ¿qué le dijo el padre? Oye, pues si tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo, todo es para ti. O sea, pudiste haber hecho esa fiesta cuando tú quisieras, pudiste haber tomado el cabrito cuando tú quisieras, pero nunca lo hiciste. O sea, ¿por qué? Porque el hijo mayor se preocupaba por hacer cosas para agradar a su padre, pero nunca disfrutó ser un hijo. Nunca disfrutó ser, ¿sí?, lo más preciado para su padre. Entonces, con esto yo quiero terminar. ¿De qué te sirve a ti y a mí saber que tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede, un Dios omnipresente que está en todas partes? ¿De qué te sirve saber que tenemos un Dios que es un Dios de dioses, que es un Rey de reyes, que es un Señor de señores, si tú y yo no podemos disfrutar su paternidad? ¿No crees que es como que muy paradójico o es muy contrario que tengamos un Dios grande y maravilloso y que estemos pasando por circunstancias difíciles? ¿Cuántos de nosotros, o sea, dígame usted papá, la mayoría somos papás ya, dígame usted papá o mamá, ¿qué estaría dispuesto a hacer si su hijo necesita algo por usted? Lo que sea. ¿Y por qué nosotros no podemos creer que nuestro Padre puede hacer las cosas que nosotros necesitamos? ¿Cuántas veces tus hijos necesitan algo y no te dicen, pero tú te das cuenta? Porque tú lo conoces. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, te veo muy agüitado, ¿qué pasó? ¿Qué traes? Te miro muy para abajo, ¿qué traes? ¿Sí? Ella sabía cómo me sentía yo, sin que yo dijera nada. ¿Por qué? Porque ella era mi mamá, era mi papá. Ellos estaban atentos a mí.
Pero cuando muchas veces nosotros, yo era un hijo de esos, yo quería agradar a mi papá. Y hacía esto, y hacía lo otro, y hacía aquello, y hacía un montón de cosas para agradar a mi papá. Y yo me daba cuenta que mis hermanos no hacían nada para agradar a mi papá o a mi mamá, ¿sí? Es un ejemplo, ¿verdad? Porque a lo mejor están viendo, ¿eh? Es un ejemplo. Pero ellos no, yo me di cuenta, ¿sí? Y ahora de grande, cuando yo tengo mis hijos, que mis hijos no necesitan hacer nada para agradarme. Mis hijos no pueden hacer nada para ganar mi favor, ¿sí? Pero si ellos no se acercan y me dicen, papá, te necesito, papá, ayúdame, ¿sí? A lo mejor voy a ayudarlos, a lo mejor no lo voy a ayudar si no me doy cuenta. Pero a donde yo voy, yo quiero terminar esto, es, podemos reconocer la grandeza de Dios como un Dios trino, un Dios poderoso, un Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos saber que es un Dios que es dueño de todo. Pero también, si tú no puedes disfrutar la paternidad de Dios, ¿de qué te sirve? Es que imagínate que tú estuvieras ahorita batallando económicamente y sabes que tu papá es el dueño del rancho más grande de Tamaulipas. ¿Qué te va a decir la gente? Oye, pues ¿qué estás batallando? Ve a buscar a tu papá. Y le dices, no, pues que no me puedo acercar a mi papá. ¿Sí? Entonces Dios es un Dios que nos da la oportunidad de acercarnos y quiere llenarnos de su presencia. Y nosotros tenemos que empezar a buscar la presencia. En la mañana yo decía, nosotros no podemos tratar de ayudarle a Dios. ¿Cómo ayudarle a Dios? ¿Sabes qué? Pues vamos a traer gente para que se llene aquí. Yo le voy a ayudar a Dios para que la casa de Dios se mire llena. Tú no le vas a ayudar a Dios. Dice que cuando Jehová edifica la casa, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la construyen. Pero empieza tú a edificar tu vida. Empieza a edificar tu relación con Dios. No hagas nada. Enfócate en ser, no en hacer. Y cuando tú y yo nos enfocamos en eso, va a empezar a suceder un cambio en nuestra vida. Y la gente va a empezar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero la vida de ellos. Yo quiero tener un matrimonio así. Yo quiero tener una familia así. Yo quiero tener un negocio así. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta, ¿sí?, que el favor de Dios está en ti. Que el favor de Dios está en mí. Entonces, hoy es una clase simple y es una enseñanza sencilla. La Trinidad. Dios, un Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia lo dice y lo creemos. Pero ¿qué nos vamos a llevar? Que ese Dios es tu papá. Ese Dios te quiere proveer de todo lo que tú necesitas. Ese Dios está atento a ti. Ese Dios está dispuesto a tener una relación contigo. Entonces, vamos a orar para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. No es suficiente que conozcamos al Dios Todopoderoso de lejos. Vamos a conocerlo de cerca. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a empezar a orar y vamos a empezar a decirle, Dios, quiero disfrutar ser tu hijo, porque ya eres su hijo. Dile, Dios, quiero disfrutar lo que no había disfrutado. Imagínate a un papá que tiene años de no abrazar a su hijo, no abrazar a su hija. ¿Sí? Bueno, Dios quiere abrazarte esta tarde. Dios quiere abrazarme esta tarde. Y quiere decirnos, hey, aquí estoy. No necesitas hacer nada. Solamente tienes que disfrutar mi presencia. Entonces empecemos a disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar, esta oración que sea una oración de adoración. Usted hable con sus palabras y dígale, Dios, Padre, Señor mío,
reconozco tu grandeza. Señor, reconozco que tú eres un Dios todopoderoso. Reconozco que tú eres un Dios trino en 3 personas, pero eres un solo Dios. Sé que siempre actúan juntos y sé que tú tienes planes para mí, para mi futuro. Y hay veces que yo me he preocupado por hacer cosas, me he preocupado por agradarte. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por agradar a Dios? Que creemos que podemos hacer cosas para llamar su atención, que creemos que si cantamos más fuerte Él nos escucha mejor, que si creemos que invitamos a alguien a la iglesia Él va a estar bien contento con nosotros. Pero la verdad, lo que Dios quiere es tener un momento de comunión con sus hijos. Yo quiero que tú, desde lo más profundo de tu corazón, tú empieces a clamar y a decirle: Abba Padre, te amo, papito, te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Padre, tú eres lo máximo para mí. Dios, tú eres lo mejor que yo tengo en esta tierra. Espíritu Santo, tú eres la persona preferida en mi vida. Jesucristo, tú eres el que ocupa el primer lugar en mi vida. Espíritu Santo, yo quiero sentir tu llenura, quiero sentir tu presencia en mi vida. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres el Todopoderoso. Señor, perdóname, Señor, porque a veces he estado tratando de hacer cosas pensando que te voy a agradar, y hoy reconozco que tú eres mi Padre, y por el simple hecho que yo soy tu Hijo te agrada, Padre, mi vida. Gracias, Señor, porque escogiste mi vida desde antes de la fundación del mundo, y no necesité hacer nada para poder acercarme a tu presencia. No necesité hacer nada para poder llegar a estar delante de ti. Señor, te amo, Señor. Te amo, Padre, te amo, Espíritu Santo. Pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Pídale a Dios que lo llene de su presencia. Pídale a Dios que usted pueda sentir un abrazo el día de hoy de una manera especial. De esos abrazos que tú sabes que lo cambian todo. De esos abrazos que tú sabes que después de sentir ese abrazo todo se va a poner bien. Que todo se va a poner mejor, que todo va a funcionar correctamente. Señor, reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos tu soberanía, reconocemos quién eres tú en nosotros. Y hoy, Señor, te invitamos a que tú seas parte de mi vida. Señor, no quiero hacer nada, solamente quiero disfrutarte, Señor. Disfruta a Dios, disfruta al Espíritu Santo, disfruta a Jesucristo. Dile: Señor, te amo y disfruto que tú estés en mi vida. Señor, disfruto que tú seas lo más importante para mí. Señor, gracias porque cambiaste mi vida. Gracias porque cambiaste mi entorno. Gracias, Señor, porque mi futuro está guardado en ti. Gracias, Señor, porque mis generaciones están seguras en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia llena mi vida. Señor, te pido que mi vida sea un odre nuevo, un odre que pueda recibir esta unción nueva del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Y que mi vida no se rompa, sino que pueda contener la presencia de Dios cada día. Señor, que tu presencia, Señor, mi vida la pueda contener cada día. Señor, y que mi vida sea un ejemplo, Padre. Y que mi vida sea un estandarte, Señor. Y que así como el rey Salomón lo visitó la reina de Saba para comprobar su fama, así que la gente pueda venir y comprobar que yo soy un hijo de Dios. Que la gente pueda venir y comprobar que tú eres un hijo, una hija de Dios. Que la gente pueda venir y darse cuenta que lo que ha pasado en tu vida es algo sobrenatural. Y que las cosas que vienen son sobrenaturales. Y que las cosas que están por pasar no son provocadas porque tú puedes buscarlas o porque tú puedes encontrarlas, sino que son provocadas por el Espíritu de Dios en nosotros. Señor, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que el día de mañana, sé que esta semana que viene será una semana
grandiosa, será una semana suculenta, será una semana grande en ti. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, te pido que vengas y llenes cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Si alguien necesita ser sano, Señor, hoy oramos por sanidad. Si alguien necesita ser restaurado, hoy oramos por restauración. Si alguien necesita provisión, hoy oramos, Señor, por provisión. Señor, y no oramos por necesidad, sino oramos teniendo la seguridad y la certeza que tú, como nuestro Padre, estás listo a proveer lo que nosotros tenemos necesidad. Señor, te doy gracias, Señor, y bendigo a cada familia aquí representada. Bendigo a cada generación aquí representada. Bendigo, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, y los que vienen, Padre. Bendigo, Señor, a aquellas personas que tú vas a traer a este proyecto, a esta visión, Padre. Bendigo, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Bendigo a la gente de Brandis, bendigo a la gente de Matamoros. Bendigo, Señor, a las familias que están en medio de esta frontera, Señor. Que la gente se entere que está sucediendo un avivamiento en nuestra área, que la gente se dé cuenta que las cosas están pasando a ser diferentes, y no es por lo que hacemos, sino es por lo que somos. Recuerda que la presencia de Dios, cuando llena tu vida, las cosas empiezan a funcionar y a salir como deben de ser. Así como estás, ¿verdad? Quiero decirte, Dios quiere traer algo nuevo a tu vida. La semana pasada nos repitieron varias veces: mira lo que se está terminando y mira lo que va empezando. Entonces yo quiero que tú hagas un parteaguas en tu vida. ¿Cuál sería este parteaguas? En la etapa en que tú te preocupabas por hacer cosas y no disfrutabas ser hijo de Dios. Hoy una etapa tiene que empezar nueva. Hoy tú y yo tenemos que disfrutar ser hijos. Tenemos que disfrutar la paternidad. Tenemos que disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que disfrutar simplemente el que Dios nos ame. Es muy importante que nosotros podamos disfrutarlo. Y déjame decirte que la gente va a llegar sola. ¿Por qué? Porque la gente no nos va a buscar a nosotros. Va a buscar el que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces tu Dios, mi Dios, la gente lo va a necesitar, lo va a querer, y te van a decir: oye, invítame. Oye, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué está pasando? Sí, pero disponte a que haya un cambio. Cuando fuimos a Houston, le dije a Patricia, mi esposa, le dije: ¿recibiste algo? Y me dijo: yo iba dispuesta a recibir. O sea, no había opción de no recibir. Entonces, cuando tú vienes delante de Dios con la disposición a recibir, vas a recibir. Si tú tienes dudas, no vas a recibir. Pero si tú tienes la seguridad que Dios va a darte algo nuevo, lo vas a recibir. Y en medio de la calma, en la quietud, Dios es así con nosotros. Bueno, vamos a hacer lo que hicimos en la mañana. Le voy a pedir a Ruth, ¿verdad? Y si te puede ayudar María Fernanda, sería bueno. Poner un canto de adoración. Vamos a hacer unas modificaciones en nuestro servicio. Entonces, si la ofrenda es un momento de adoración, ¿verdad? Pues pido una disculpa que estuvimos haciendo los anuncios en el tiempo de la ofrenda, ¿sí? Entonces vamos a dedicar realmente esa adoración como es. Vamos a tener un canto donde van a cantar ahorita algo de adoración, y usted y yo vamos a disponernos a ofrendar. Y niños que los tenemos ahorita aquí, vénganse acá enfrente. Vamos a ver eso que hicimos a la mañana, me gustó mucho. Vente, Celeste. Mariaini, vente, hija. Se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Ok. ¿Quién más estamos de bebés? Nada más, ¿verdad? De jovencitos. Ok.
quiero que ustedes ahorita se van a poner aquí alrededor y vamos a tocar el ofrendero y vamos a orar, ¿ok? Tengo para que canten. Milagroso. Gracias, Padre. Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, te alabamos, mi Rey. Eres santo, Señor. Te alabamos, Rey, eres santo. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.